No hay nada más frustrante que esperar durante horas en una fila en el aeropuerto para enterarte finalmente de que tu vuelo ha sido cancelado y que tendrás que pasar el resto de la noche en la sala de embarque. Si te sucedió alguna vez, sabrás que los aeropuertos no fueron diseñados como espacios de lujo y comodidad. Son concurridos, ruidosos. La comida suele ser demasiado cara y, para colmo, a veces hasta asquerosa, ¿verdad? Y si los sillones de la sala de espera no tienen apoyabrazos, pueden convertirse en una cama terrible. A nadie le gusta quedar varado en un aeropuerto durante la noche, pero hoy consideraremos el caso de un hombre que quedó varado en el aeropuerto en 1988. En realidad tuvo que esperar su vuelo por 18 años. Mantente en sintonía. Lo llaman Sir Alfred. Ha estado en la sala de embarque del aeropuerto por más de 18 años. Su verdadero nombre es Mehran Karimi Nasseri. Nació en Irán en 1945. En 1974, el señor Nasseri dejó su país natal para ir a estudiar a Inglaterra. Su padre murió cuando él estaba estudiando allí. Como consecuencia, se terminó su fuente de financiación y se vio obligado a regresar a Irán en 1977. Ahora bien, 1977 fue una época turbulenta en ese país y, tristemente, el joven señor Nasseri decidió tomar parte de las protestas contra el Shah de Irán. Y eso le valió la ira del gobierno, que finalmente lo expulsó de su país sin proporcionarle el pasaporte. Así se le generó un problema. ¿Qué haces cuando no tienes lugar donde vivir? Cuando no tienes documentos ni lugar donde ir. Es un problema que muchas personas han tenido que enfrentar alguna vez. Y es un problema que debería interesarnos a los cristianos, porque la Biblia enseña que estamos ante una situación similar. Este mundo, nos dice, no es nuestro hogar verdadero, no es nuestro hogar eterno. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos lo que está en San Juan 17:16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y San Pablo dijo en los Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cristiano enfrenta un problema muy interesante. Vivimos en este mundo pecador, pero nuestra ciudadanía no está aquí. Y Pablo escribió acerca de esto en su carta a los Efesios, donde dice en el capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una descripción de personas que todavía están en buenas relaciones con el mundo. Aún no han conocido a Cristo. Sus nombres no están en los libros del cielo. No tienen el pasaporte celestial. Son extranjeros para la comunidad de Israel, que es la nación del pueblo de Dios. Pero cuando conoces a Jesucristo, algo cambia. En el instante en que tú le entregas la vida a Él, en el momento en que protestas contra el gobierno del padre de mentiras, eres deportado. El mundo no te quiere. El diablo revoca tu ciudadanía de este reino. Y aunque continúes aquí, ya no perteneces a este lugar. Pero eso no significa que no tengas ciudadanía en algún lugar. Pablo continuó diciendo en su carta, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo 19, el apóstol dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando te haces cristiano, cambias de ciudadanía. No puedes ser ciudadano del mundo y del cielo a la misma vez. No puedes. A muchas personas les gustaría que así fuera, pero es imposible. La opinión popular nos dice que hay muchos caminos para llegar al cielo, pero eso tampoco es cierto. Puedes tener la ciudadanía en un único país. Hace miles de años el profeta Elías hizo un llamado a los israelitas para que tomaran una decisión:
o servían a Jehová o servían al dios cananeo Baal. O eran súbditos del reino de Dios o eran ciudadanos de este mundo. Y encontramos el desafío que les lanzó Elías en el libro primero de Reyes, donde la Biblia nos dice en el capítulo 18, versículo 21 lo siguiente. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tienes que tomar una decisión. El apóstol Santiago dice que no puedes tener la mente dividida porque serás inestable. Jesús dice en Mateo capítulo 6 que no se puede servir a dos señores. Tienes que tomar una decisión. O eres ciudadano del reino de los cielos o eres ciudadano del mundo. Y estas son tus únicas dos opciones. El problema llega después de que eliges a Jesucristo y pierdes tu ciudadanía mundana. Porque aunque has pasado a ser ciudadano del reino de los cielos, continúas viviendo en este mundo. No puedes ir todavía a tu hogar. En efecto, has pasado a ser lo que solían llamar un PD, una persona deportada. ¿Qué puedes hacer entonces? Bien, el señor Naseri decidió aventurarse por Europa, buscando un lugar al que pudiera llamar su hogar. Anduvo saltando de país en país, de capital en capital, presentando su solicitud para obtener el estatus de refugiado, pero nadie se lo otorgó. Finalmente, en 1981, 4 años más tarde, el gobierno de Bélgica le otorgó ese estatus y pudo establecerse allí. Y en ese punto, debería haber vivido feliz para siempre, si no fuera por un pequeño problema. Aparentemente, varios años más tarde, en 1988, decidió hacer un viaje a Inglaterra porque creía que tenía algún derecho a la ciudadanía británica. Y en su viaje a Londres pasó por la estación de trenes de París, donde un ladrón le robó el portafolio. Además de su dinero, perdió los papeles que demostraban su estatus de refugiado en Bélgica. Decidió abordar el avión igualmente, pero cuando las autoridades del aeropuerto de Heathrow en Londres descubrieron que no tenía pasaporte, lo enviaron de regreso a Francia. Y cuando llegó a París, las autoridades francesas lo arrestaron de inmediato por ingresar ilegalmente. Pero como no tenía forma de probar su ciudadanía, tampoco sabían a dónde deportarlo. Así que allí se encontraba, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia, en la Terminal 1, y todavía allí permaneció en ese lugar por muchos, muchos años. Un abogado especialista en derechos humanos de París escuchó del caso del señor Naseri y tomó su caso. Y en 1992, 4 años más tarde, las cortes francesas finalmente determinaron que el señor Naseri era un refugiado y no podían deportarlo. Pero eso no bastaba para que lo dejaran salir del aeropuerto. Las cortes se vieron obligadas a conceder que era un refugiado, pero no podían obligar a las autoridades para que le permitieran abandonar el aeropuerto y vivir en Francia. Por lo tanto, el abogado del señor Naseri se dirigió al gobierno belga para tratar de conseguir una copia de su documentación, pero no lo logró. A menos que venga a recogerlo en persona, ¿cómo sabremos que los documentos son para él?, argumentaron. Como el gobierno francés no quería darle una visa de tránsito, no había forma de que pudiera regresar a Bélgica para retirar sus papeles. Y para empeorar las cosas, Bélgica se dio vuelta y le impidió regresar bajo toda circunstancia. Estuvo inmovilizado hasta 1995, 7 años después de haber quedado varado en el aeropuerto. Entonces el gobierno belga volvió a cambiar de opinión y finalmente le informó que le permitiría regresar a su hogar y obtener su documentación siempre que aceptara vivir bajo la supervisión permanente de un asistente social. Pero ese fue el momento cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes, porque después de luchar durante años para poder salir del aeropuerto, cuando la oportunidad finalmente se le presentó, se negó a irse. Sencillamente no quería irse del aeropuerto. Le dijo a las autoridades que quería seguir adelante con sus planes de ir a Gran Bretaña, pero no tenía ningún ofrecimiento para poder entrar en ese país. Así que se quedó en el aeropuerto de París. Estuvo en ese lugar por 18 años. Déjame hacerte una pregunta.
¿Será que la iglesia cristiana ha estado tanto tiempo en el salón de embarque que ya no quiere ir a ninguna parte? ¿Nos hemos acostumbrado tanto a vivir aquí que hemos perdido el sentido de nuestra misión y se está haciendo difícil distinguir a un cristiano del resto de la multitud? A veces me pregunto si al pasar por el aeropuerto de París, ¿habría alguien podido distinguir al señor Nasseri del resto de la gente? Se mantenía limpio y aseado igual que cualquier otro viajero, porque durante la noche dormía en alguno de los bancos, vivía con los tickets para alimentos que le regalaban los empleados del aeropuerto y se mantenía aseado con los kits de viaje gratuitos. No tenía el aspecto de un indigente, estaba limpio, presentable y era cortés. Se pasaba el día escribiendo en su diario y leyendo los libros y las revistas que otras personas dejaban tirados. Y por las noches esperaba hasta que las tiendas cerraran y el aeropuerto quedara en silencio para ir al baño y asearse para pasar la noche. Esa fue su rutina por más de 18 años. El personal del aeropuerto lo llamaba Sir Alfred, porque de vez en cuando seguía hablando de ir a Inglaterra. Pero todos sabían que nunca iría. Había estado en la sala de embarque por tanto tiempo que se había convertido en su hogar. De tanto en tanto iba hasta las puertas de entrada para tomar un poco de aire fresco, mientras los pasajeros entraban y salían, aunque nunca ponía el pie afuera. Pero de alguna manera, después de tantos años, la chispa que lo hizo emprender el viaje se apagó. Estuvo esperando por tanto tiempo que eventualmente bajó los brazos. Sabes que a veces cuando miro al mundo cristiano en su conjunto, me da la impresión de que muchos han bajado los brazos. En primer lugar, se olvidaron a dónde iban y han perdido todo interés por llegar allí. Han comenzado a sentir que la sala de esperas es su verdadero hogar. Hace algún tiempo estaba en una ciudad canadiense realizando una encuesta puerta por puerta y pude comprobar que mucha gente que dice que va a la iglesia regularmente también dice que no cree en Jesús. No cree que Jesús va a regresar literalmente. Hay cristianos que me han preguntado, ¿realmente crees que Jesús va a volver? ¿Sabes algo? Yo apostaría mi vida porque Jesús hizo una promesa muy definida y está en San Juan 14, del 1 al 3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no tenía ninguna duda al respecto. Fue a preparar un lugar para nosotros. Y a partir de ese momento, este mundo se convirtió en una sala de embarque. Podemos estar todavía aquí, pero este no es nuestro hogar. ¿Por qué será que tantos cristianos han convertido a la segunda venida en una pieza de mitología cristiana? ¿Por qué será que consideran este mundo tal como es como su hogar definitivo? Algunos explican la segunda venida diciendo que era una expresión del deseo de los discípulos y otros tratan de explicarla diciendo que es figurativa o simbólica. Pero amigos, el lenguaje del Nuevo Testamento habla de una segunda venida en términos literales y muy definidos. Jesús dijo, vendré otra vez. Y Juan escribió, todo ojo le verá. Y no se equivocó. El gran evangelista Dwight Moody estimó que la Biblia se refiere a la segunda venida más de 2.500 veces, convirtiéndolo en uno de los temas más abordados en toda la Biblia. ¿Por qué habría de dudar el mundo cristiano de que Jesús vendrá otra vez? ¿Será que los discípulos estaban equivocados? ¿Se tratará de una pieza de ficción cristiana? ¿O será que el mundo cristiano ha comenzado a pensar que la sala de embarque es nuestro hogar? Amados, hace casi 2000 años se le mostró al apóstol Pedro que buena parte de la iglesia cristiana abandonaría la idea de la segunda venida literal. Es por eso que Pedro escribió lo que está en la segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, antes de que Jesús venga, la idea de su venida va a ser ridiculizada.
¿Por qué vamos a creer en la segunda venida?, dice la gente. Porque el mundo continúa día tras día, año tras año, siglo tras siglo, y no se advierte ningún cambio. Se ha dicho por siglos que Jesús vendrá y nunca lo hace. Así que, ¿por qué hacer tanto lío con esto? Es triste, amados, pero en la actualidad son muchos los cristianos aún que no se interesan en ella. Puedes asistir a las iglesias por años y nunca oirás que se hable de la segunda venida, cuando la esperanza más sublime, el tema que permea toda la Biblia. Soy el primero a admitir que parte del daño ha sido causado por los que fijan fechas y los sensacionalistas, pero lo que me resulta totalmente irónico es que cuando la iglesia cristiana en su conjunto comienza a menospreciar o a descuidar hablar de la segunda venida, está confirmando que Jesús está a las puertas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Noé construía el arca, la gente se reía. ¿Para qué necesitas un barco, Noé? Nunca va a llover. Has estado diciendo lo mismo por 120 años y nunca pasó nada. Pero ¿sabes algo? Esas mismas personas dejaron de reír cuando se encontraron repentinamente chapoteando en el agua. 120 años puede parecernos un periodo muy largo, pero en la escala divina es apenas un instante. Hubiera podido enviar el diluvio mucho antes, pero no quería darse por vencido con la raza humana hasta que agotara todas las posibilidades para llamar su atención. Si la segunda venida aún no ha ocurrido, es solo porque Dios está deteniéndola con la esperanza de que, aunque sea una persona más, pueda solicitar su ciudadanía celestial. Porque esto es lo que dice San Pedro unos pocos versículos más adelante, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El corazón de Dios anhela ver a todos sus hijos llegando con seguridad al hogar. Y mientras que el cielo espera, sobre la hora, apenas un poco más, resulta que el mundo se burla de la idea de que Dios está viniendo. La verdad es que Dios ha demorado el viaje porque hay algunos pasajeros que todavía no han llegado al aeropuerto. Es más, algunos ni siquiera han sacado el pasaje. Pero como es el único vuelo, Dios está dispuesto a esperar. Sabe que el que no embarque ahora no lo podrá hacer nunca más. No hay tal cosa como una segunda oportunidad después de un rato secreto. No, la segunda venida es final. Llegó y se acabó el día de oportunidad. Se fue el vuelo. Este es el último viaje, amados. Y luego la aerolínea cerrará sus puertas y qué tragedia será si tú no estás a bordo. Pero mientras esperamos, debemos ayudar a otras personas para que puedan hacer los arreglos para el vuelo y puedan acompañarnos. Ocúpate hasta que venga, dijo Jesús en el Evangelio de San Lucas. Y en San Mateo capítulo 28, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id, dice Jesús, y que la gente lo sepa. Amados, el cielo está ansioso porque los cristianos den el último llamado para subir a bordo. Pero en vez de hacer eso, algunos hemos convertido a la sala de embarque en nuestro hogar permanente y ni siquiera podemos recordar que no deberíamos estar aquí. Nos hemos olvidado. Nos pasamos el tiempo peleando por temas menores de teología y discutimos sobre quién debería estar a cargo de qué cosa en la iglesia y perdemos el tiempo mientras el mundo se consume en llamas. Nos dedicamos a satisfacer nuestras propias necesidades mientras millones se están preparando para perder el último vuelo. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que hemos estado sentados en la sala de embarque por tanto tiempo que nos hemos olvidado de dónde venimos y a dónde estábamos yendo? Hay una ciudad en Brasil donde se celebra el 4 de julio, ¿sabes? Es interesante. Y Brasil no es Estados Unidos. Y lo celebran porque aunque han trabajado y vivido en Brasil por casi 150 años, los habitantes son norteamericanos. La ciudad se llama justamente Americana y está allá en el centro norte de Brasil. Todos los años, el 4 de julio, cientos de brasileros acuden a un solitario cementerio rodeado
por campos de caña de azúcar para celebrar su herencia norteamericana. Ahora, ¿por qué están allí? Porque después de la Guerra Civil Norteamericana, unos 20,000 sureños decidieron que no querían vivir bajo el yugo yanqui y aceptaron la invitación del emperador Pedro II de emigrar a Brasil. Han estado viviendo allí desde entonces y los locales los llaman confederados. Y su fiesta del 4 de julio es completa con pollo frito, pan de maíz, bizcochos, manzanas acarameladas, etc. Hay música de banjo, vaporosas vestidos de esos sureños, chistes acerca de los yanquis. Y aunque los asistentes hablan el portugués perfectamente, tienen apellidos como Jones, Smith, y por casi 150 años los confederados han tratado de mantener viva la memoria de su origen. Pero hoy se dan cuenta de que cada vez es más difícil. Las nuevas generaciones no hablan ni una palabra de inglés y no conocen mucho de la historia de los Estados Unidos. No saben nada de la Guerra Civil Norteamericana y jamás escucharon hablar de un Robert Lee. Y cada vez son menos los que asisten a las celebraciones. ¿Por qué? Porque poco a poco se están olvidando de dónde vienen. Si les preguntas a los confederados más viejos, algunos de los cuales todavía hablan inglés con acento sureño, te dirán que están preocupados. No quieren que sus hijos olviden de dónde provienen. Tampoco Dios quiere que sus hijos se olviden de su procedencia. Porque si te olvidas de dónde vienes, perderás de vista el lugar al que te diriges. Te olvidarás de que eres un hijo de Dios. Te olvidarás el idioma y la música del cielo. Te olvidarás de que un día Dios va a llevar a sus hijos de regreso al hogar. Pedro dijo que en los últimos días las personas se burlarían de la idea de que Jesús regresaría. Yo creo que podemos decir con certeza que el tiempo llegó. Hemos comenzado a pensar que la sala de espera es nuestro hogar y podríamos no estar preparados para partir cuando llegue el momento. Es posible que parte del problema sea que nos hemos olvidado de dónde venimos. Ahora, es interesante que inmediatamente después de escribir a los que se burlarían de la segunda venida, Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, ¿qué quiere decir San Pedro acá? Dice que las mismas personas que se ríen de la segunda venida ignoran voluntariamente el hecho de que Dios literalmente creó el mundo en el que vivimos. Parecería haber un vínculo directo entre los que se burlan de la creación y los que lo hacen con la segunda venida. Ahora, si minamos la fe en el milagroso registro de cómo llegamos hasta aquí, en primer lugar, será natural que no creamos que Dios va a volver un día para restaurar todas las cosas. Y si pierdes la noción de tus orígenes, es difícil saber cuál es nuestra verdadera ciudadanía. ¿Qué pasaría si una vez por semana, tal como Dios lo ha pedido, descansáramos y dedicáramos el tiempo para recordar de dónde venimos? Creo que muchos más seríamos conscientes de que no podemos vivir en el aeropuerto para siempre. Nos daríamos cuenta de que este mundo ha sido marcado por el pecado y anhelaríamos el día del regreso de nuestro Dios. Abrigaríamos la idea de caminar nuevamente en el jardín lado a lado con Jesús. Recordaríamos que tenemos una sola chance de subir al avión o perderemos el viaje para siempre. Es posible que el problema sea que nuestro atareado, en este mundo tan atareado, no hacemos tiempo para todo menos para el estudio serio de la Biblia y la oración. Temo que nos hemos acostumbrado a vivir con los tickets de alimentos en vez de alimentarnos con la palabra de Dios. Puede ser que nos hayamos vuelto ignorantes de un Dios que aún está preparando el vuelo para nosotros, si tan solo lo aceptamos. Permíteme que te haga una pregunta para finalizar. ¿Has estado sentado en la sala de embarque por tanto tiempo que comenzaste a pensar que es tu hogar? ¿Sabes que Dios nos promete que este viejo mundo afectado por el pecado no será nuestro hogar final?
Él ha planeado algo mucho mejor y quiere que tengamos presente que volverá para restaurar todas las cosas y para entregarnos un hogar donde vivir como ciudadanos de su reino. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Oremos juntos. Padre, debemos admitir que a veces nos sentimos tan cómodos que nos olvidamos que estamos en este mundo, pero que no somos de él. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y más que nada, en este mundo queremos ver a Jesús cara a cara. Queremos verlo venir. Y hemos tomado conciencia de que es más tarde que nunca. Estamos a las puertas del regreso de Jesús. Y por la gracia de Dios no estaremos entre los burladores. Creemos en Jesús y en su consejo de poner todas nuestras esperanzas en su regreso. Y estamos decididos a tener parte en este último llamado del Calvario a un mundo que perece. Ven pronto, Señor Jesús, porque te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. ¿Verdad que casi nunca estamos preparados para las desgracias? En muchas ocasiones los problemas aparecen de manera repentina y lo que era una vida normal de pronto se convierte en un caos. Hay personas que de pronto pierden el control de sus músculos porque una enfermedad exótica ha degradado su sistema nervioso. Un tumor maligno crece aquí, un nuevo virus mortal ataca en algún otro lugar y de pronto un ser amado se está consumiendo. ¿Cuál es la diferencia que la fe puede hacer en nuestras vidas? La fe es lo que nos abre las puertas del mundo, sin importar cuál sea el paisaje. La fe es lo que nos capacita para aceptar la voz de Dios, sin importar lo que escuchemos. Es el único sendero seguro hacia la felicidad humana. Es la ruta más directa hacia la satisfacción. Es el mejor camino de vida. Bien, amigos y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org y allí podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos y otros materiales que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.